Buenos días a los que nos ven también por internet, que se conectan, y nos sorprende ver que se conecta gente también desde otras ciudades, otros países, otros continentes. Muy bienvenidos a la Comunidad Cristiana Integral en esta mañana. Pues familia, y siempre me gusta empezar haciendo algún tipo de conexión entre lo que vemos en las noticias, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que los hijos de Dios debemos esperar y estar viviendo. Y se empieza a hablar fuertemente en las noticias de una nueva pandemia que no tiene que ver con ningún virus, sino que tiene que ver con las enfermedades mentales. Se está empezando a correr la noticia de que lo que viene ahora para la gente van a ser muchos problemas mentales por tantos meses de confinamiento, de inactividad, de incertidumbre, de no saber cuándo ni cómo se sale de esta situación. Y yo quiero traer esto a colación porque creo que para los hijos de Dios no puede ser así, no debe ser así, sino que nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que ejercitar el pensar de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los planes de Dios. Por lo tanto, entendemos que todo eso no es para nosotros, no lo recibimos, no lo aceptamos, pero como Pablo le decía a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, él decía, a mí no me es molesto tener que repetir las mismas cosas una y otra vez, porque para vosotros es algo provechoso, es algo seguro. Y muchas veces la labor desde aquí arriba o la labor en las células que hacen los líderes de célula es estar repitiendo que nosotros somos guardados por Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que a nosotros no nos tocará la plaga, como decía Natalia en el tiempo de la alabanza y mientras orábamos. Y Dios continuamente nos tiene que recordar las mismas verdades porque allá afuera hay un gigante que no se cansa de vociferar en contra de los hijos de Dios. Allá afuera hay Sanballat y hay Tobías que dicen no lo vas a lograr, no vas a poder terminar la obra, Dios te va a desamparar, Dios no está contigo, Dios no te perdona, Dios no te cuida, etcétera, etcétera. Y esos gigantes parece que nunca se cansan. Parece que uno derriba un gigante y se levanta otro y sigue vociferando en contra de los hijos de Dios. Por eso tenemos que perseverar y tenemos que ser muy repetitivos en seguir predicando la palabra de Dios. No nos cansaremos y yo desde luego no me canso de repetir siempre las mismas cosas. Llevamos un año casi completo con toda esta crisis mundial y cuando parece que se empieza a solucionar el asunto sanitario, nos quieren meter otro gol, nos quieren meter otra pandemia diferente, la de los problemas mentales. No la vamos a recibir igual que no hemos recibido la anterior. Y creo que podemos dar testimonio de que Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿verdad? Creo que podemos dar testimonio y podemos dar fe de que en nosotros se ha cumplido la palabra de Dios, que no nos alcanzará la plaga destructora, no nos alcanzará la peste, no nos alcanzará el mal que viene de noche y que nosotros hemos sido librados gracias a Dios. Y por eso vamos a seguir anunciando la palabra de Dios repetida e insistentemente. Si vemos que algún hijo de Dios flaquea y desfallece, para eso está la congregación, para volver a recordarle la verdad de Dios, para que la verdad de Dios vuelva a tomar el lugar que le corresponde en nuestra mente, en nuestro corazón, y no dejarnos desanimar, no dejarnos desalentar, porque es la fase en la que se pretende que entre la gente en este momento, en la fase del desaliento, en la fase de ya no tengo más fuerzas, en la fase de ¿y ahora qué más viene? Y nosotros no vamos a recibir eso. Los hijos de Dios estamos seguros. ¿Sabes? Algo que venía a mi mente mientras estábamos en la alabanza, me encanta tener como impresiones de Dios y visiones de Dios. Y yo le decía, Dios, tú me sustentas. Y él me decía, claro, es que así es, tú no te salvas a ti mismo,
tú no te renuevas a ti mismo, tú no te mantienes en pie por ti mismo, sino que me decía Dios, soy yo el que te sustenta, soy yo el que te ha salvado y soy yo el que te sostiene, no eres tú el que se va a caer, soy yo el que te sostiene, me decía Dios, y era como muy patente, muy presente esa verdad en ese momento, y quiero y deseo que así sea para todos nosotros, que entendamos que es Dios el que nos tiene agarrados y es Él el que no nos va a soltar nunca, el que jamás nos va a desamparar. Amén. Bueno, pues llevamos hablando con esta, la cuarta semana de una serie que titulamos ¿Por qué mi vida no cambia? Y la idea era entender que nuestra vida tiene que tener cambios significativos, cambios profundos, pero cambios que al fin y al cabo sean permanentes, que no sea nuestra vida de sube y baja, o que unas áreas de mi vida estén bien en el Señor siendo restauradas y edificadas, pero otras áreas permanecen todavía en ruinas y no hay allí un fruto que yo pueda decir Dios está reinando aquí y que no se vea por ninguna parte. Entonces hablábamos de que ese cambio progresivo consiste en una transformación que se produce en el nuevo nacimiento, es una regeneración, pero a la vez tiene que haber un crecimiento, tiene que haber algo que se note que yo estoy creciendo en el Señor. Y hablábamos de algunas causas, solamente las voy a citar para los que han estado tomando notas diligentemente, y quiero recordar que en esta iglesia nos gusta tomar notas, es lo que enseñamos, es lo que predicamos con el ejemplo. Tomar notas permite que cuando tú llegues a casa tú puedas repasar los conceptos, tú puedas volver a estudiar la palabra de Dios y a orar en base a lo que aquí se te ha predicado. Entonces, si hoy no trajiste cuaderno y bolígrafo, pues bueno, anota ahí en tu móvil las pautas principales, pero yo recomiendo traer cuaderno, traer bolígrafo, porque el móvil tiene algunas distracciones, ¿verdad? Y ahí entran notificaciones y de repente, ¡ping!, mi mente también se desconecta de la predicación. Decíamos que algunas de las causas son un falso arrepentimiento, o sea, no haber nacido de nuevo, una falta de discipulado, de no tener una formación discipular y no querer rendir cuentas, no entrar en un dar-recibir, una falta de conversión. Hablábamos también de incredulidad, hablábamos de falta de gracia, no vivir en la gracia de Dios. Y la semana pasada Natalia empezó a introducir el tema de las iniquidades. Y qué bueno, porque es un tema realmente importante, el tema de las iniquidades. Sabemos y nos han llegado algunas inquietudes a lo largo de la semana. Hay gente que pregunta si uno puede ser totalmente libre de las iniquidades. Otros quizá han pensado que no es necesario hablar tanto de las iniquidades porque al fin y al cabo ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos la salvación y ya todo se hizo en la cruz, y entonces no necesitamos ir más allá en todo esto. Simplemente Jesús nos hace libres. Pero Jesús no dijo que nos hacía libres, sino conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, otros piensan que los pecados, y en este caso las iniquidades, se tratan de una forma genérica. Y quiero ponerte un ejemplo. Si tú vas al médico, el médico te escucha los síntomas que tú le vas a describir y tú le dices, me duele aquí, o me duele el talón, o me duele por acá, y qué sé yo, estoy orinando sangre, y tú le das al médico una serie de síntomas. Él hace un estudio, quizá hace unas pruebas, y entonces te da un tratamiento adecuado a tu diagnóstico. Ningún médico, cuando entra el paciente, le dice, usted cállese y tome la receta de Gelocatil. No, el médico te escucha, porque no es lo mismo una señora que llegue y le diga, mire, no me quedo embarazada, no va a decir el médico, tome Gelocatil. O otro que llegue y qué sé yo, y está estreñido y no le dice, toma Gelocatil, sino que a cada uno le trata específicamente, ¿no?
Oiga, que es que estoy empezando a ver mal por este ojo, tome Gelocatil. No, el médico no tiene una receta única para todo el mundo, sino que a cada uno le da lo que necesita y trata cada problema específicamente. Lo mismo un abogado no tiene la misma estrategia para todos sus clientes. O sea, el abogado no llega y le dice, sí, vamos a demandar o vamos a pedir tal indemnización. Usted no me cuente nada, vamos a hacer esto. No, el cliente llega con su problema, con su litigio, con su situación y dice, abogado, ¿cómo salimos de esta? O cómo hago yo para que no me juzguen o que no me condenen o salir libre de todo esto y que no me salpique. Y entonces el abogado mira, considera todas las cosas y marca una estrategia diferenciada según el caso del cliente. Pues lo mismo es con los pecados y con las iniquidades. Tú no puedes llegar delante de Dios y decir, Dios, perdona mis pecados. No, tú no puedes llegar delante de Dios y decir, Dios, perdona mis iniquidades. El salmista decía, Él es quien perdona mis iniquidades, pero antes el salmista tenía que ir delante de Dios y decir, Señor, perdona este pecado, perdona este pecado, perdona este pecado. Yo no puedo, no debo ir delante de Dios y decirle, perdona, así en genérico, Gelocatil. Dios, dame mi Gelocatil. No, yo tengo que decirle a Dios, Señor, robé, Señor, mentí, Señor, miré con mis ojos lo que no debía, Señor, tuve envidia, Señor, tengo pereza. Yo tengo que pedir perdón por las cosas específicas y evidentemente Dios me va a perdonar y me va a sanar y me va a limpiar de la cosa específica que yo le haya pedido perdón. Ahora, algo importante que tenemos que entender como cristianos es que nosotros necesitamos entrar en un proceso de madurez. Nosotros necesitamos concentrarnos en vivir el plan de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Pablo le decía a los filipenses, capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. O sea, no basta solo con decir, yo ya he nacido de nuevo, ya soy salvo. Pablo le enseña a sus discípulos, ocupaos, no preocupaos, no vigila, vaya a ser que pierdas la salvación. No, es ocúpate en tu salvación. Imagínate que tú recibes una herencia multimillonaria. Tú no sabías que tenías un tío rico, tu tío falleció y de repente te llega el albacea con una notificación y te dicen, mire, le asignaron la herencia de fulanito de tal. 500 millones de euros. Y tú dices, 500 millones de euros, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, yo no tengo ni idea de manejar tanto dinero, yo manejo mi sueldo y a duras penas me aclaro con el presupuesto de mi hogar, entonces yo necesito saber qué voy a hacer con 500 millones de euros. Tú te vas a tener que ocupar de tu herencia. Vas a tener que contratar un abogado que te asesore bien, vas a tener que contratar seguramente algún gestor financiero, vas a tener que consultar cómo afecta eso a tu declaración de Hacienda, vas a tener que ver dónde inviertes ese dinero, si lo metes todo en un banco o en varios bancos, o si inviertes un poco y guardas otro poco, y vas a tener que ocuparte de tu herencia. Bueno, lo mismo es con la salvación. Tú recibes una herencia preciosa, de incalculable valor, una herencia que ni siquiera te esperabas, que es la salvación. Y de repente, tú no tienes ni idea de qué implica todo eso. No sabes, acabas de nacer de nuevo, eres un bebé, pero tú te tienes que ocupar de tu salvación, tienes que madurar, tienes que ir y decir, bueno, Señor, ¿en qué consiste esta salvación? ¿Qué me has dado? ¿Qué dones tengo? ¿Cómo te sirvo? ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Para qué soy útil? Señor, ¿dónde me pongo? ¿Cómo oro? ¿Cómo aprendo? ¿A quién me tengo que sujetar? ¿Quién es mi autoridad? Señor, ¿cómo tengo que pedir perdón? Y tú te empiezas a ocupar de tu salvación. Estamos despiertos. Bueno, entonces el cristiano debe de comenzar un proceso de maduración.
Luego vamos a tocar ese tema otra vez. Dado que la predicación de Natalia causó pues algunas preguntas y algunos tienen preguntas, vamos a profundizar un poquito más en qué es la iniquidad y cómo tenemos que hacer para ser libres completamente de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad o qué es iniquidad más bien? Iniquidad es una corriente interna, es algo generacional que viene de mis antepasados y que me alcanzará salvo que yo lo impida de alguna manera, salvo que yo sea intencional en arreglar ese asunto. Iniquidad es una fuerza de maldad que está esperando para brotar, para manifestarse en mi vida. Es una fuerza que está por encima de mi voluntad. Yo no quiero, pero llega un momento en que tropiezo en lo mismo, caigo en lo mismo, me domina, porque la iniquidad viene operando en un nivel que está por encima de mi voluntad. Es algo que me ha sido asignado, y puedes anotar esa palabra, es algo que ha sido asignado a mi vida en el momento de mi concepción, cuando la célula y el espermatozoide de mi padre con el óvulo de mi madre se unieron. En ese momento, de la misma manera que tengo una asignación genética y allí se establece cuál va a ser mi ADN, mi color de ojos, mi color de pelo, mi color de piel, mi sexo, de la misma manera que recibo esa asignación genética, en el mismo momento recibo una asignación espiritual. Y esa asignación espiritual puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de cómo haya sido la vida de mis antepasados. ¿Os acordáis que la semana pasada pusimos un árbol genealógico? En ese árbol genealógico, abajo del todo, estás tú. Es tu vida. Y por encima está tu papá y tu mamá. Y por encima están tus 4 abuelos. No importa si los has conocido o no, o si murieron antes de que tú nacieras, o eras un bebé cuando ellos fallecieron, no importa, estuvieron ahí. Y por encima están tus 8 bisabuelos, y por encima tus 16 tatarabuelos. Todo eso suma 30 personas. ¿Alguno habrá sido malo, perverso? ¿Alguno habrá sido regularcito? Alguno habrá que haya sido santo y apartado para Dios. Pero en 30 seguro que encontramos alguna alubia podrida, ¿verdad? Seguro que en alguno de esos 30 encontramos a alguien que fue perverso y que generó una iniquidad que ha ido pasando hasta 3 y 4 generaciones. De la misma manera, y quiero que pensemos esto muy bien y que lo tengamos muy presente, cuando yo, como hijo de Dios, empiezo una vida donde me consagro a Dios, me aparto para Dios, trabajo y luego vamos a entender el significado de trabajar mis iniquidades y me concentro en Dios, la herencia espiritual que yo estoy dando a mis hijos y a mis siguientes generaciones va a ser una herencia buena, una herencia de bendición, una herencia donde la mayor parte, o si he sido diligente en eso, la mayor parte de las iniquidades se habrán cortado para siempre y estoy generando bendiciones, pactos de bendición que también van a afectar para bien a mis hijos. En Juan capítulo 9 encontramos algo interesante, y es que los judíos entendían muy bien toda esta parte de la herencia espiritual. Había un hombre ciego de nacimiento, no alguien que tuvo un accidente y se quedó ciego, o que tuvo una enfermedad en los ojos y se quedó ciego. No, alguien que nació ciego, un ciego de nacimiento, nos cuenta la palabra de Dios. Y enseguida los discípulos, al pasar delante de esta persona ciega, le preguntan a Jesús: Señor, ¿este hombre pecó o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? En este caso, la respuesta de Jesús es una excepción.
Jesús les dice no, ni fue pecado de él el motivo de la enfermedad, ni fue el pecado de sus padres el motivo de la ceguera. Esto simplemente fue para que Dios manifestara su gloria y su poder. Pero eso era una excepción, sabiendo ellos que la mayoría de las veces cuando alguien nacía con algo que podríamos llamar congénito, era un asunto espiritual, no era un asunto solamente físico, de una cuestión de genes que hubieran estado mal dispuestos en el momento de la concepción. Era algo que tenía un origen espiritual. Ellos lo sabían muy bien, porque la iniquidad es una base legal que el diablo va a poder utilizar en contra de nosotros y va a querer manifestar en forma de enfermedad, en forma de tentación, en forma de opresión para nuestras vidas, incluso de muerte, si nosotros no lo remediamos y no lo trabajamos adecuadamente. La iniquidad no solamente viene a traerme estas cosas, sino que tiene un fin principal, y es que quiere impedirte que tú veas la gloria de Dios en tu vida, que tú conozcas la gloria de Dios. De esa manera yo me apartaré de Dios, no viviré para su gloria y no llevaré a cabo el propósito que Dios tenía para mi vida. Solamente aquellos que viven en el centro de la voluntad de Dios y que quieren hacer la voluntad de Dios y vivir en el propósito de Dios, van a ver la gloria de Dios. Ahora, dentro de todo esto hay un asunto muy interesante, y es la cuestión de la sangre. La sangre, hasta el día de hoy, incluso dentro de los grupos cristianos hay una gran controversia. Algunos cristianos creen que no se debe comer nada que tenga sangre, por ejemplo la morcilla. Nosotros no pensamos así. Nosotros creemos que en el Señor todos los alimentos son limpios, y si uno da gracias a Dios, pues puede comer de todo, hasta un arroz quemado. Pero en el Antiguo Testamento encontramos varias referencias importantes y que nos van a enseñar cosas muy profundas acerca de la sangre. Por ejemplo, los israelitas, antes de conquistar la tierra prometida, reciben de Dios una instrucción muy clara: vosotros vais a matar a todos los pobladores de Canaán. Ellos están allí a punto de cruzar el Jordán, han pasado 40 años en el desierto, están a punto de cruzar el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, y Dios les dice: allí vais a encontrar muchas tribus de pueblos que están viviendo en esta tierra, los vais a combatir y los vais a matar y aniquilar a todos, incluidos los niños de pecho. Todos, no puede haber ni un sobreviviente. La razón para ser Dios tan estricto con todo esto es que Dios estaba formando de Israel un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que no debía de mezclarse con las otras tribus, con las otras pobladores de esa tierra, ni con los filisteos, amorreos, cananeos. Nadie de los que vivían por allí debían de mezclarse. Es más, Dios les dijo: los tenéis que aniquilar a todos. Cuando Dios ve que ni siquiera los aniquilan a todos, les da otra instrucción más. Les dice: hombres de Israel, no consigan para ustedes mujeres de los pueblos donde van a habitar. O sea, no se casen con ellas, no tengan descendencia con ellas, no busquen, porque eso va a hacer que haya otras iniquidades que vengan a adherirse al pueblo de Israel. Y Dios estaba en un proyecto distinto, y lo mismo está Dios diciéndote a ti en esta mañana. Dios quiere hacer de ti una nación santa, un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que no se mezcla con otras culturas, otros dioses, otras iniquidades, más allá de las que tú ya traes por ese árbol de tus 30, ¿verdad? Entonces, es interesante, y aquí hay una conexión que si tú lo recibes de parte del Espíritu, pues aquí hay revelación. En Hebreos capítulo 9 se nos habla de la
similitud o la simbología que tenían todas las cosas del antiguo pacto, la ley de Moisés, y cómo Dios estableció un sistema amplísimo y completísimo de sacrificios de animales para la expiación de los pecados. De manera que los animales tenían que ser muertos, y con la sangre de esos animales, de esos becerros, de esos machos cabríos, se rociaba en el altar del tabernáculo y del templo después, y ahí se producía de parte de Dios una expiación, se quitaba el pecado, tenía que haber sangre de animales. Y dice en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, no cesa el pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre, sangre de animales, animales que, te recuerdo, deberían de ser, entre comillas, perfectos. No podían tener defectos en sus ojos, en su piel, en sus patitas, no podían tener manchas, tenían que ser jóvenes, tenían que estar bien alimentados, o sea, que se notara que eran animales sanos. No podían ofrecer un animal chuchurrio, tenían que ofrecer algo que aparentara una perfección, un animal en perfecto estado, no cualquier animal. Bueno, y dice Hebreos que todo eso era figura y sombra de lo que había de venir. Todos entendemos que lo que había de venir, y nosotros jugamos con ventaja porque ya han pasado 2000 años de lo que había de venir, y ya vino, que fue Jesús. Y Jesús, él mismo dijo: yo soy el Cordero, yo soy el que pone la sangre, yo soy el que va a morir por los pecados. Y Jesús representa, o mejor dicho, aquellos animales sin defecto representaban al Cristo, al Mesías, que no tenía ningún defecto. Jesús fue un hombre sin pecado. Jesús fue un hombre que nunca cometió ningún pecado. Nunca traspasó, ni por error, ni por ignorancia, ninguno, ni por descuido, de los mandamientos de Dios. Él se mantuvo siempre en el lado correcto de la vida. Fue un hombre sin defecto. Pero mira lo que Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 6, versículo 54. Y aquí hay revelación para los que la quieran recibir. El que come, está hablando Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Evidentemente no está hablando algo físico, comer su carne y beber su sangre. Acuérdate que ni siquiera de los animales se podía comer la carne con la sangre, porque dice, y Dios le dijo esto mismo a Noé. Quiero que entiendas esto como algo que tiene una implicación muy seria, muy profunda, muy espiritual. Dios le dijo a Noé: al salir del arca puedes comer de todo, legumbres, todos los animales son para comer, pero le dijo en Génesis 9:4, la carne con su vida, que es su sangre, no la comerás. O sea que si un descendiente de Noé quería comer carne de vaca, pues tenían que desangrar la vaca totalmente, sacarle toda la sangre de esa vaca. Si querían comer un cordero, lo mismo. Siempre que tuvieran que comer carne, tenía que comer la carne sin la sangre, porque dice Dios, en la sangre está la vida, en la sangre está la vida de la carne. La sangre tiene una implicación especial. En la ley de Moisés, Dios establece claramente lo mismo. Ya cuando se establece como ley, Dios le dice a Moisés: no se comerá la carne con la sangre, porque en la sangre está la vida, porque la sangre es la vida de la carne. Un judío sabía muy bien que para comer un filete de vaca, la carne tenía que haber sido desangrada convenientemente. Eso es lo que hoy en día supuestamente también hacen los judíos que practican el judaísmo, que es comer comida kosher. Y la comida kosher es muy saludable. Cualquier nutricionista te va a decir
porque la comida kosher, la comida que se sujeta a toda la normativa que Dios le dio a Moisés, es excelente. La carne de cerdo, de las peores carnes que hay. Entonces, estaba prohibido. Pero ya no solo eso, sino la forma de comer la carne sin la sangre. Ahora, volvemos atrás. Jesús dice a los judíos de su época que saben que la carne no se come con sangre, sino que se desangra primero. Y él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Un judío que oía eso decía, este está loco, este está traspasando todos los mandamientos de Moisés. ¿Cómo puede decir que tenemos que beber su sangre si ni siquiera la sangre de los animales, y Jesús era una persona, se podía beber? Claro, él estaba hablando en una forma simbólica, porque lo que él nos está diciendo es que en su sangre derramada en la cruz, yo tengo perdón para mis pecados y para mis iniquidades. Y por eso yo necesito entender el sacrificio de Jesús de una manera completa. Y yo me tengo que, en mi proceso de madurez, ir a trabajar, a buscar todas las fallas de mi vida, porque en la sangre de Jesús yo tengo la respuesta para todas y cada una de ellas. De la misma manera, había una prohibición para todos los israelitas en la ley de Moisés que un hombre o una mujer no podía tener relaciones sexuales con animales. No se podía provocar ese tipo de mezcla, porque eso implicaba algo más que una cuestión física o sexual. Ahí había una perversión que para Dios era algo abominable, perverso, y era maldad, literalmente. De manera que tal pecado podía generar una iniquidad que se transmitiera de generación en generación. Ahora quiero que analicemos un versículo que tocó Natalia la semana pasada. Está en Éxodo capítulo 20. Y vamos a entender algunas cosas más, o vamos a repetirlas para que el Espíritu Santo pueda fijarlas más en nuestro corazón. Dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quiero que sepas que Éxodo capítulo 20 son los 10 mandamientos. Yo me crié en un colegio católico y nunca leí Éxodo 20, pero sí leía mi catecismo con 10 mandamientos. Pero en mi catecismo con 10 mandamientos no estaba el versículo 4. Habían quitado el no te harás imagen. No quiero entrar a aventurarme por qué lo hicieron, pero es la realidad. Si tú coges tu catecismo, ahí vas a ver que no hay ninguna referencia a no te harás imagen. Pero todo Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Y este es uno de ellos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ángeles, Dios, Jesucristo. No te harás imagen, ni de lo que está abajo en la tierra, San Gabriel o San Pablo o San Bernardito, no, ninguna, ni en las aguas debajo de la tierra, haciendo referencia incluso a las cosas que consideramos que pertenecen como al infierno y al Seol. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso. Escucha esto, que visito la maldad. Ahí puedes poner la iniquidad. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no visita el pecado, Dios visita la maldad, la iniquidad. Pero la palabra visito en hebreo tiene unas ramificaciones tan interesantes que yo quiero invitarte a leer ese mismo versículo cuando dice Dios que Él es fuerte, celoso, que visito la maldad, que visito la iniquidad,
quiero que mires todos estos significados que tiene esa misma palabra en hebreo. La palabra es pakat en hebreo, pero los significados que tiene son tan variados, tienen tantos matices, y te digo algunos de ellos. Algunos, porque hay muchos. Activar. Imagínate que dice, yo soy fuerte, celoso, que activo la maldad de los padres sobre los hijos. Activar. Buscar, castigar, consignar, constituir, contar, custodiar, depositar, empadronar. ¿Te imaginas? Dios fuerte y celoso que empadrono la maldad. ¿Dónde estás tú empadronado? Yo vivo en empadronar esa maldad a la vida de los hijos. Encargar, gobernar, señalar, visitar. Todos esos son diferentes significados y acepciones de la palabra pakat, que es la palabra que se utiliza allí para visitar. Esa palabra visitar tiene de la misma manera la connotación negativa que positiva. Dice, por ejemplo, en el pasaje, cuando Dios visitó a Sara para que se quedara preñada, y esa fue una visitación para bien. Dios la visitó para una asignación de bendición. Pero también puede ser entonces, como en este caso, cuando hay idolatría, para una asignación de maldad, de iniquidad. Y Dios no visita el pecado, sino la iniquidad. Y quiero aclarar aquí algo sencillo. ¿Qué es entonces un pecado y qué es una iniquidad? O incluso qué es una transgresión. Hablando de nombres, transgresión puede ser, o lo podemos definir como una falta involuntaria, una falta por ignorancia de la ley. Yo recuerdo que una vez estaba, hace unos años, fui a Madrid y habían implantado un sistema por el que los coches no pueden circular por el centro de la ciudad. Y yo no lo sabía. Yo he nacido en Madrid, pero llevo muchos años fuera y yo no sabía. Y entonces teníamos que llevar en el coche a unos pastores a su hotel y yo atravesé todos esos barrios, ¡pum! Y me llegaron las multas a casa. Yo transgredí la ley, pero fue por ignorancia. Yo no sabía que no se podía pasar por allí, pero igual me llegó la multa. Es una transgresión, es algo que yo no hice premeditadamente, pero igual me es contado por pecado. Pecado en sí mismo, ¿qué es? Es una infracción intencional de la ley. Yo sé que tengo que pagar el metro, pero yo llego y me salto la valla. Eso no lo hago por ignorancia, eso lo hago a sabiendas y eso es un pecado. Estoy robándole a la institución del metro un billete. Si yo sé dónde está el límite y me lo paso, eso es un pecado. Y es algo voluntario, intencional, con todo el conocimiento. Ahora, podemos hablar también de atadura. ¿Qué es una atadura? Es como Primera de Juan 3:8 ya nos habla de los que están practicando el pecado. O sea, ya me he vuelto un profesional de ese pecado. Lo entreno, ¿sí? Entonces ya miro cómo mentir continuamente, miro cómo robar continuamente, estoy practicando el pecado. Tengo un ídolo en mi casa, llevo aquí en mi cartera el San Pancracio que me protege de los accidentes y estoy practicando el pecado. Si con cada mujer que me cruzo yo la radiografío de arriba abajo, yo estoy practicando el pecado. Si siempre estoy con envidia, si siempre estoy murmurando de otros, estoy practicando el pecado. Eso es una atadura, es un hábito pecaminoso. Y quiero distinguir entre estos tres porque una transgresión no genera iniquidad. Un pecado en principio no genera iniquidad, salvo que sea un pecado con sangre de por medio, delitos de sangre, abortos, asesinatos, esas cosas, aunque solo haya sido una vez, eso sí genera iniquidad, la importancia de la sangre. O pecados
de tipo de ocultismo, de hechicería, de abrir puertas en el mundo de lo oculto, ¿sí? Lo que sí seguro genera iniquidad son las ataduras, es la práctica habitual del pecado. Entonces, en mis antepasados habrá habido gente que haya tenido ataduras, que han tenido hábitos pecaminosos y que nunca los dejaron. No importa si eran creyentes o no creyentes, si fueron ataduras, hábitos pecaminosos, costumbres de pecado, eso generó una iniquidad que puede llegar hasta mi vida si yo no lo remedio. Dice Éxodo 34, versículos 6 y 7, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Iniquidad, rebelión, pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. ¿Ves? Ahora en el castellano lo han traducido por iniquidad. En el anterior, en Éxodo 20, lo tradujeron como maldad. Es la misma situación. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto quiere decir básicamente que si tu antepasado, papá, abuelo, bisabuelos, tatarabuelos, si alguna de esas 30 personas, además de ser un ancianito entrañable, era un promiscuo sexual, tú vas a tener una iniquidad en ese área. Si alguno de esos 30 era un ladrón empedernido o ladrona empedernida, tú vas a tener esa iniquidad. Si alguno de esos 30 era un idólatra o era un adivino o se movía en esos entornos, tú vas a tener esa iniquidad, salvo que lo remedies de una manera muy intencional, que lo vamos a hablar al final de la predicación. Si alguno... si tú has visto en tu familia que continuamente hubo muertes, por ejemplo, y se murió muy joven y el otro se murió muy joven y el otro se murió muy joven, o la mamá se murió al dar a luz y luego otra se murió al dar a luz, y tú dices, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, esas cosas te tienen que llamar la atención. Luego vamos a hablar más de cómo trabajar mis iniquidades. Otra fuente de iniquidades para mi vida puede ser a través de la línea de autoridades espirituales. Pastores, líderes, iglesias que han estado gobernadas por autoridades que han estado viviendo en un pecado oculto, evidentemente, porque en cuanto los pecados salen a la luz, pues ya no queda otro remedio que salir de esa posición de autoridad. Pero fíjate que Santiago dice que en los últimos tiempos habrá una situación que se va a dar en las iglesias, y es que se va a amontonar la gente conforme a las concupiscencias que cada uno tiene. Es decir, si no se trabajan las iniquidades, un pastor en una iglesia que esté viviendo en adulterio, lo que va a estar haciendo es impartir un manto donde mucha gente va a quedar afectada por una iniquidad de adulterio. Si yo estoy predicando, viviendo, creyendo una falsa doctrina, pongamos por ejemplo que la salvación se pierde, entonces yo empiezo a extender un manto con esa falsa doctrina, y así sucesivamente, de manera que nosotros los que estamos en autoridad tenemos que velar muy claramente por nuestra santidad, y en esta iglesia nos tomamos muy en serio la salud espiritual de los líderes, de manera que si sabemos que hay alguien que está en autoridad sobre otras personas y no trabaja adecuadamente para ser libre de una iniquidad, yo no le puedo permitir que siga extendiendo un manto. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte que siga extendiendo un manto sobre sus discípulos o sobre el ministerio que maneja. Si hay un profesor o una profesora de niños en la iglesia y yo sé que tiene una iniquidad y que no la trabaja y que no la quiere trabajar,
yo no puedo permitir que esté impartiendo un manto de esa iniquidad sobre los niños, porque es autoridad sobre esos niños. Entonces, nos tomamos muy en serio porque entendemos que en la parte espiritual, yo te estoy aquí hoy predicando una predicación, pero hay algo espiritual que está sucediendo, y es que yo te estoy transmitiendo de lo que yo tengo, y no lo vemos, pero yo estoy transfiriendo a tu vida un manto de lo que yo tengo. Si yo tengo pasión por la iglesia, si yo tengo pasión por el evangelismo, eso es lo que se está transmitiendo. Si yo tengo pasión por las misiones, si yo tengo pasión por la segunda venida, o también si yo tengo una iniquidad, si yo tengo algo que no estoy arreglando. Por eso es muy tremendo. Yo a veces cuando oigo en algún lugar que tal pastor y de repente se descubrió que vivía en adulterio, y yo personalmente digo, pero ¿cómo podía seguir subiéndose a un púlpito? O sea, ¿cómo podía irresponsablemente llevar una doble vida sabiendo que lo que está haciendo es esparcir un manto sobre toda la congregación? Y sabemos de casos donde ese manto, por ejemplo, del adulterio, de la infidelidad, se ha pasado a la congregación de una manera impresionante. Y eso llega a destruir iglesias. Y no solo iglesias, sino denominaciones enteras. Dios nos libre de hacer algo así. Ahora, ¿cómo puedo saber entonces si yo tengo una iniquidad en mi vida? Pues casi seguro, ya te digo, que de esos 30 que vienen atrás tuyo, casi seguro que vas a tener al menos una iniquidad, porque o son 30 ángeles que bajaron del cielo, o fueron santos como Job, o seguramente alguno habrá que haya generado alguna iniquidad en tu vida. Tú tienes que mirar en tu línea familiar qué patrones de pecados, enfermedades o circunstancias se han venido repitiendo. Esto es un ejercicio, pues digamos, de biografía familiar, ¿no? Cosas que tú puedes saber o que tú has oído o que tú sabes que han acontecido en tu familia. Si muchos se divorciaban, si muchos morían con violencia, si muchos abortaban, si todos tenían cáncer de pulmón y de repente eso se empieza a repetir, y yo veo que por allá un tío, por allá un abuelo, por allá mi bisabuelo, muertes prematuras, circunstancias que tú ves, no, que aquel terminó con esquizofrenia, el otro era bipolar, el otro lo encerraron en un manicomio, y tú dices, en mi familia ha habido una línea de enfermedades mentales, o gente deprimida, y tú ves que en cada generación ha habido gente deprimida. Entonces tú tienes que mirar hacia tus primos, hacia tus tíos, hacia arriba, abuelos, todo lo que tú alcances a ver y conocer de forma natural, y que es información de la que quizá tú puedes disponer. En otros casos no, hay familias que han sido muy herméticas y no se comenta nada de lo que llamamos trapos sucios, ¿no? Y entonces es como que no, de eso no se habla y uno no puede apenas saber nada. No importa, no importa, porque si tú deseas y si tú amas la libertad que Cristo ganó para ti, Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar. Patrones entonces que se repiten de generaciones anteriores, cosas que se repiten en mi vida. O sea, y yo aquí quiero que seamos muy sensatos. Si yo ya veo que de por aquí para atrás mi mamá, mi abuelo, el otro, y eran idólatras, ¿por qué yo voy a esperar a que esa iniquidad se manifieste en mi vida y yo se me brote esa iniquidad en un pecado concreto? ¿Por qué voy a esperar? Voy a ser diligente. Digo, bueno, Señor, si tú me estás hablando, si tú me permites entender y conocer este asunto, yo hoy voy a trabajar esta raíz. No voy a esperar a que brote
la enfermedad, el pecado o la iniquidad, sino que lo voy a trabajar desde antes. Pero si no lo he hecho y yo ya me encuentro en una situación de mi vida donde he clamado a Dios, he llorado, me duele el pecado, le he pedido perdón a Dios 1000 veces y cada X tiempo vuelvo a repetir el mismo pecado, el mismo cuadro: decepción, desilusión, atadura, vuelvo a la pornografía, vuelvo a emborracharme, vuelvo y me arruino, vuelvo y estoy viviendo las mismas circunstancias. Cada X tiempo me deprimo y tengo que visitar al psicólogo y me manda pastillitas, y cada X tiempo no duermo bien y me altero, cada X tiempo rompo mi relación y luego vuelvo y reconstruyo y le pido perdón a Dios, pero a los meses vuelvo y otra vez mi relación se rompe con mi esposa, con mi esposo. Y conocemos gente que vive así, que son cristianos de corazón, que se duelen cada vez que fallan y que le fallan a Dios, y que se arrepienten del pecado y que lloran y que ayunan y que piden liberación y se les ministra y por un tiempo están sanos, pero luego ¡boom!, vuelven otra vez. Si eso está ocurriendo en tu vida, tú tienes una iniquidad. ¿Y qué hago con la iniquidad, Carlos? Entonces, ¿qué hago con la iniquidad? ¿Cómo salgo de esto? Te lo he dicho al principio, de la misma manera que yo tengo que pedir perdón. Escucha esto, por favor, porque es tan sencillo. Es tan sencillo. De la misma manera que pido perdón a Dios por un pecado, yo no me levanto por la mañana y le digo: Dios, perdona mis pecados. No, yo me levanto por la mañana o según voy caminando en el día y digo: Señor, perdóname, me robé esta caja de donuts en el Mercadona. Yo no le digo: ay, Señor, perdóname. A veces la gente, cuando va a pedir perdón a otra persona, dice: perdóname si te molestó lo que dije. Eso no es pedir perdón. Quisiera que ninguno de nosotros volviéramos a decir tal cosa. Perdóname si te molestó lo que dije. No, perdóname porque te molestó lo que dije. Yo no tenía intención, perdóname. No. Yo no tenía intención, me estoy justificando. A veces la gente pide perdón y perdón por todo lo mal que hice. Papá, mamá, perdóname porque soy un mal hijo. No. Quizá es verdad, eres un mal hijo, pero pídele perdón a tus padres por haberle mentido, por haberle robado, por haberles deshonrado, insultado, por no haber hecho ni caso a los límites que te ponían. Pídele perdón por lo que es, y lo mismo por la transgresión. Yo tengo que ver, por la iniquidad, yo tengo que ver la iniquidad como algo que me moleste al mismo nivel que el pecado. Si un hombre se pone a ver pornografía, le duele y dice: no, Señor, yo no quiero esto, y le pide perdón a Dios y tira el móvil, arranca el ordenador, lo que sea, y le duele, lo mismo tiene que ser con las iniquidades. Una vez que tú entiendes que lo que está brotando hoy es un pecado fruto de una iniquidad, tú tienes que ver esa iniquidad como algo asqueroso. Y uno puede decir: no, pero eso viene de allá, eso viene de mis antepasados. No, ahora se te asignó a ti, es tuyo. Se generó allí, pero se te asignó a ti y te tiene que doler al mismo nivel que el pecado. Lo tienes que desechar y renunciar a ello con todo tu ser para que puedas recibir la herencia de Cristo de una manera completa y vivir en la libertad que Cristo ha ganado para ti. Entonces, sí tienes que arrepentirte de cada una de las iniquidades. Ahora, algunos, llegados a este punto, algunos les ocurre como algunos discípulos que tenía Pablo en Corinto. Y Pablo decía: yo quisiera hablaros verdades más profundas, pero sois inmaduros. Estáis todavía como niños en la fe. Sois carnales, les dice. Carnal no es el que está el viernes en la discoteca y el domingo en la iglesia. Carnal no es el que está el sábado por la noche viendo pornografía y el domingo está aquí levantando las manos. Puede que sea un hipócrita, pero carnal es el que se acostumbra a enfrentar los asuntos espirituales con armas naturales, en la carne. Y entonces Pablo dice: pero si yo os quiero dar vianda,
os quiero dar algo sólido, os quiero hablar de secretos y misterios profundos de Dios, verdades que impactan tu vida, pero todavía tenemos que estar, que si pierdo la salvación, que si papito Dios es mi papá o no es mi papá, que si me gritó el líder, que si me corrigieron y no valoran mi trabajo en la iglesia, que si no sé qué. Estamos en la inmadurez, como aquellos corintios que decían, no, yo soy de Pablo, y el otro se levantaba y decía, no, mi líder es Apolo, es mejor que el tuyo. Inmaduros. Y mientras tanto el diablo frotándose las manos porque no van a lo profundo, no van a trabajar en las cuestiones importantes. ¿Qué debo hacer entonces? Desear la libertad. Porque algunos han tratado de investigar cómo fueron sus familiares tiempo atrás. Y uno dice, yo no tengo ni idea, en mi familia no se cuenta nada de cómo murió el abuelo o de cómo fueron los bisabuelos, y aunque quisieran contar ya no se sabe porque se perdió la información, se desconectó familiarmente. Entonces, si tú deseas y si tú en una intención madura de buscar tu libertad en Cristo te metes con Dios, te aseguro que el Espíritu Santo te va a mostrar qué iniquidades son las que quieren aparecer en tu vida y que el diablo con toda la base legal va a querer implantar en tu vida. Y recuerda aquel pasaje donde Jesús está con sus discípulos y quiere comer de la higuera, y cuando se acerca a la higuera no tenía ningún fruto, ¿recordáis? ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo la higuera. Y al día siguiente pasaban por el mismo camino y los discípulos vieron la higuera totalmente seca. Se había ya secado. Y dijeron, mira, maestro. Y dijeron, sí, se secó desde la raíz. Así es como uno tiene que atacar las iniquidades, entendiendo que son raíces. Que no es que, vi pornografía, le pido perdón a Dios. Y si lo que tienes es una iniquidad y no la maldices y no renuncias y te arrepientes de esa iniquidad, mañana, pasado, al otro día vas a estar reproduciendo el mismo pecado. Y tú creyendo que es que Dios a ti no te funciona, y tú ayunando y tú clamando y llorando a Dios lleno de dolor porque has vuelto a pecar en lo mismo, y dices, no me funciona, a mí Dios no me responde, no veo el poder de Dios. Sí lo ves, pero no estás yendo a la iniquidad y tienes que arrepentirte de esa iniquidad. Y quiero con esto terminar. Hay algo más que tú vas a tener que hacer. Y imagínate, que tú mismo tienes ya un pecado en tu vida y se ha convertido en una atadura. Tú mismo estás atrapado en un ciclo de pecado, en un hábito pecaminoso que no consigues deshacerte de él. Llega a ser tal tu estado que aparte de la afectación espiritual, hay una afectación física y hay una afectación mental. Tu mente ha desarrollado una serie de mecanismos para acudir al pecado como elemento de apaciguar algo en tu vida. Por ejemplo, un matrimonio discute. Y cada vez que discuten, el hombre aprendió que su vía de escape era ir al bar y emborracharse. Y entonces, automáticamente, cada vez que discuten, él se va al bar y encuentra que tiene el derecho para emborracharse, para olvidar sus penas, para evadirse de la situación, etcétera, etcétera. Quizá otro dice, mi problema es que cada vez que cobro el sueldo, 28, 29, 30 del mes, va y se lo gasta todo. En una fiesta o en el bar también, o quizá va al Corte Inglés cuando estaba abierto y se lo pule todo, o en apuestas. Y entonces dice, no, Señor, me arrepiento porque me lo he gastado en apuestas. Pero el problema no es ese. El problema es que tiene una iniquidad. Y trabaja la iniquidad. Pero en la mente todavía sigue ese hábito de ir y buscar en la apuesta o en la pornografía o en el alcohol o en lo que sea, o en el trabajo incluso. En su mente hay un recorrido que le dice, cuando te pase esto, ve allí y esa es tu solución.
eso te va a calmar la ansiedad. O hay, como a mí me pasa muchas veces, que me da por abrir la nevera. Ansiedad, nevera. Y uno en un momento hace magia y hace desaparecer el queso. Tenemos que reeducar la mente y la tenemos que llevar a pensar correctamente. Entonces, yo ya no puedo seguir pensando que lo que me va a calmar ese momento de tensión, esa decepción, esa rabia, esa crisis, no es ir y emborracharme, no es ir y devorarme la nevera, no es ir y gastarme todo mi dinero en una apuesta. Lo que tengo que hacer es renovar mi mente. Y Pablo le dice a los Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo que concierne a Dios, en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que lleva su nombre, que pensemos en esas cosas. Y nos vamos a tener que acostumbrar en un proceso fuerte, complejo, de reeducación de la mente, porque sí, cortaste el pecado, cortaste la iniquidad, pero tu mente sigue con una tendencia, el surco está hecho y tu mente rápidamente va a ir a buscar esa escapatoria. Y tienes que reeducar tu mente, llenar tu mente de alabanza, llenar tu mente de los pensamientos de Dios, llenar tu vida de todo lo que concierne a Dios. Hay una canción que quiero que pongamos para terminar, que es Todo lleva tu nombre. Llevan tu nombre. Y vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor en esta mañana que nos ayude. Habrá gente aquí, o quizá que nos está viendo por internet, que tenga un desespero y un deseo grande, incontenible por vivir en la libertad de Cristo. ¿Sabes? Desear. Pablo le decía a su gente, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Tiene que haber en nosotros un deseo de libertad, un deseo de decir, yo quiero la libertad de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero ser libre completamente, no quiero vivir a trompicones, no quiero vivir sin hacer la voluntad de Dios, viviendo fuera de los planes de Dios. ¿Tú deseas la libertad? ¿Tú crees que Dios envió a Jesús a hacerte libre, pero tú deseas la libertad? ¿Estás dispuesto a ir profundo en la búsqueda diligente, responsable, madura de esa libertad? Porque algunos cristianos se quedan a medias y dicen, yo quiero aprender inglés, pero se apuntan a la academia y a la segunda semana dejan de ir a clase. Entonces no estaban determinados. Y nos pasa muchas veces en la vida cristiana lo mismo. Ay, sí, yo deseo la libertad. Pero cuando tenemos que enfrentar una situación de nuestra familia y reconocer que allí había una iniquidad, decimos, no, pero es que mi familia, ¿cómo puede ser? Eso no puede ser real. No, yo ya le he pedido perdón a Dios y ya está, ya es suficiente. Yo ya hice el curso de sanidades, yo ya sé mucho de la Biblia, y no van a fondo. No aman, no desean la libertad, se conforman. Señor, que tú puedas encontrar entre nosotros esta mañana un pueblo hambriento y sediento de todo lo que tú nos quieres dar. Señor, que podamos, por tu Espíritu Santo, recibir la revelación de aquellas iniquidades que han estado afectando nuestra vida y que quizá en algún momento se van a ver brotar en nosotros. No queremos, Señor. Queremos renunciar a cualquier iniquidad, Señor, y para eso te pedimos que tú nos hables. Y pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios que en el día de hoy, en los próximos días, tú amas la libertad a la cual Cristo te ha llamado, tú deseas esa libertad, Señor, y cualquier impedimento, cualquier base legal que el diablo tenga para tratar de destruirme, sé que en Cristo Jesús puede ser cortada. Lo creo, Señor, y voy a estar atento a tu voz. Voy a estar con mis oídos puestos, Señor, hacia tu trono,
quiero pedirte, Señor, que tú me reveles qué delitos de sangre ha habido en mi familia, qué perversiones sexuales, qué idolatrías, Señor, qué falsos dioses, qué abominaciones, Señor, qué prácticas ocultistas, qué cosas, Señor, se vivieron en mis antepasados y hasta el día de hoy están atormentando mi vida. Señor, y tú sabes que en este lugar, tú sabes que a algunos que nos están viendo, Señor, les duele el pecado, pero no han conseguido la victoria total, Señor, porque no han ido a la raíz. Señor, yo te pido que tú les guíes a la verdad. Te pido por tu Espíritu Santo que les guíes a toda la verdad, Señor, para que puedan ser completamente libres, nuevas criaturas, donde su crecimiento, su transformación no se vea interrumpida, Señor. Y queremos aprender a pensar en lo bueno y, como dice esta canción, Señor, en todo lo que lleva tu nombre, en todo lo que tú has creado, que todo fue hecho y destinado para alabarte. Queremos aprender, Señor, a darte gloria. Queremos decirle a nuestra mente que te mire, que te busque. Queremos decirle a nuestra alma que te alabe, que te adore. Señor, enséñanos a pensar bien. Queremos cerrar esos caminos alternativos que hay en nuestra mente, Señor. Todas ellas, las galaxias, su belleza, llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y los mares con su fuerza, las montañas, su grandeza, llevan tu nombre. Queremos pensar en estas cosas, Señor. Llevan tu nombre. Todo lo que lleva tu nombre. Nuestras vidas llevan tu nombre, Señor. Y en lo profundo de mi En la herencia que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros discípulos. lleva tu nombre. Queremos dejar una herencia de bendición, Señor, de sanidad, de libertad, de llamado, de propósito. Es esperanza. Tu nombre es salvación. Tu nombre da la vida, Jesús. No hay otro nombre, No Señor. hay otro nombre. Lo confesamos. Nombre vence el miedo. El nombre de Jesús. Trae paz al corazón. Toda la gloria y honor llevan tu nombre, Jesús. Gracias porque tú nos has llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo santo y apartado para ti, un pueblo que te teme, un pueblo que te busca, que te honra, que te adora, Señor. Y mi vida toda entera, y si hay algo bueno en ella, lleva tu nombre, lleva tu nombre. En lo profundo de mi interior nace una canción que lleva
en lo profundo, nace una canción en las raíces. tu nombre, mi Señor, que expresa mi amor por ti, mi Dios. Tu nombre es esperanza, tu nombre es salvación, tu nombre da la vida, Jesús. No hay otro nombre, tu nombre vence el miedo y trae paz al corazón. Toda la gloria y honor llevan tu nombre, Quiero terminar con las palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Señor, que tu sangre hoy sea aplicada a las raíces de nuestra vida. Esa sangre que produce vida, esa sangre que elimina toda contaminación de iniquidad en nuestras raíces. Señor, tu palabra dice que si las raíces son santas, el resto de las ramas también lo es. Señor, y que podamos comenzar a ver un fruto nuevo en nuestras vidas, un fruto que hable que desde la raíz tú has sanado nuestro ser y somos completamente libres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.